Pues vamos a dar comienzo a este culto con una lectura en la palabra del Señor, en Deuteronomio, el quinto libro de Moisés, en el capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos que van desde el 6 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Pues vamos a tener una palabra de oración para poner este culto en sus manos, también teniendo en cuenta la palabra que hemos escuchado. Señor y Padre, te damos las gracias porque te has revelado desde antiguo a Moisés, notificaste tus caminos y has dejado tu palabra escrita, Señor, para las generaciones venideras también. Y es porque tú te has revelado que podemos conocerte. Y te damos las gracias especialmente por haberte revelado en Jesucristo. Te damos las gracias porque por medio de Él podemos tener un conocimiento verdadero de quién eres tú. Y Señor, nos damos cuenta también de que Jesucristo no ha sido enviado solamente como maestro a nosotros, no solamente para enseñarnos acerca de ti, sino como Salvador, como sustituto por nuestros pecados, como aquel que pagó por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, aquel que llevó sobre sí el castigo de nuestra paz. Por eso, Señor, esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra y toda la gratitud en su nombre. Y seguimos pidiendo por este mundo, Señor, este mundo sufriente, doliente, que es causante de su sufrimiento y a la vez víctima. Seguimos pidiendo para que en medio de esta situación de enfermedad, de destrucción de empleo, de incertidumbre, de temor, de ansiedad, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, que tu palabra corra y tu evangelio sea glorificado por muchos. Te pedimos que tu iglesia, por tu gracia y por tu obra, pueda ser un buen testimonio. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ser generosos y a cuidar de los que tenemos alrededor. Pedimos por los enfermos, por los que se recuperan, te damos gracias también por José y te suplicamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas a través de las circunstancias difíciles también, y a través de las bendiciones, que nuestra confianza descanse solamente en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Por eso, Señor, te lo agradecemos, te alabamos, te adoramos, te rogamos que inclines nuestro corazón a tus testimonios continuamente, que nuestro corazón te busque, Señor, y que te dejes encontrar. En el nombre bendito de tu Hijo amado. Amén. Una de las cosas que peor llevo, sinceramente, es no poder cantar juntos. De tener que leer yo un himno es como algo a medias, ¿no? Os leo un himno, pues qué bien. Pero bueno, no podemos entonarlo audiblemente, de momento, pero sí podemos deleitarnos en la letra.
Y dice el himno 684, del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios, casi lo canto, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, es bien para mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué pues las dudas? Yo descanso en Él. Plagas y la muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar. Si Él no lo permite, no me alcanzará. Nos gozamos, hermanos, de que nuestra vida no está en manos del azar, no está en manos de un destino que no podemos gobernar nosotros, por supuesto, pero que nadie gobierna. Nuestras vidas están en manos de nuestro Dios Todopoderoso, que hace todo lo que quiere y que cuida de sus hijos como de la niña de sus ojos. Cuida de ti y de mí. No estamos solos en este mundo, no estamos abandonados. Él prepara todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien. Y vamos a considerar en nuestra porción para hoy de Filipenses, capítulo 4, el penúltimo texto. Iba a terminar hoy, pero me he dado cuenta de que el texto creo que contiene dos pensamientos que podemos tratar en 2 domingos. Y así me da un poco más de tiempo a pensar en el siguiente libro. Filipenses, capítulo 4. Hoy vamos a ver la porción que va del versículo 10 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, una vez más, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento a tu palabra y ayúdanos a entender el lugar central que Cristo tiene, no solo en nuestra salvación, no solo en el centro del universo, sino en la satisfacción plena de nuestras vidas y de nuestro ser. Amén. Algunas personas hacen de las bendiciones el centro de su fe. Dios es un Dios de bendición y todo lo que tiene que ver con la fe consiste en recibir bendición, recibir bendición, recibir bendición. Que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón. Pero parecen no darse cuenta de que, en primer lugar, el centro de la fe cristiana, el centro de la fe bíblica, no son las bendiciones de Dios, es Dios. Y parecen no darse cuenta, en segundo lugar, de que una vida de bendición en bendición puede terminar en la apostasía. Lo hemos leído en Deuteronomio 8. Cuando te introduzca en la buena tierra, que produce fruto abundante, cuando tus ganados aumenten, cuando aumente tu plata y tu oro, cuando digas ¡qué bien estoy!, entonces entrará en tu corazón el gran peligro de decir ¿para qué quiero a Dios? Si lo tengo todo. Una vida de bendiciones constantes podría dar como resultado que nuestro corazón se aparte de Dios. Lo hemos leído en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 8. Es por esta razón que Dios alterna en nuestra vida bendiciones muy ricas, sí. Todas las más ricas bendiciones en Cristo Jesús las tiene para nosotros, pero las alterna con dificultades. Las alterna con pruebas. Vivimos en un desierto ardiente, este mundo es un desierto ardiente, en el que hay serpientes y escorpiones. Tenemos sed, tenemos necesidades, y no es que estas cosas se escapen del control de Dios, es que Dios sabiamente las ordena y las administra cuidadosamente y pautadamente para nuestro bien. Para que no llegue el día en que miremos a nuestro corazón y digamos, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Para que recordemos continuamente que separados de Él no podemos hacer nada. Que somos, como dice Apocalipsis, miserables, desventurados, ciegos, pobres y desnudos. El Señor tiene la misericordia de obrar en nuestra vida a través de todas las circunstancias, de las bendiciones y también de las dificultades, para recordarnos que lo necesitamos. Que separados de Él no podemos hacer nada. Que nuestra vida depende enteramente de Él.
y las dificultades ayudan a esto que estamos viendo. El Señor lo sabe y nosotros debemos aprenderlo. Y es lo que en el texto de hoy nos vamos a encontrar, que en medio de todas las dificultades, que en medio de las bendiciones también, nuestro contentamiento, nuestra satisfacción debe estar en el Señor, que ordena todas las cosas y que cuida de nosotros como el mejor padre cuida de sus hijos. Y vamos a ver en el texto de hoy, como digo, la porción última, la que va desde el versículo 10 que comienza hoy hasta el 20, que da después de las salutaciones, tiene que ver con el mismo tema, tiene que ver con la gratitud que el apóstol Pablo siente y quiere expresar por la ofrenda que los filipenses le hicieron llegar por medio de Epafrodito. Todo tiene que ver con lo mismo. Sin embargo, en esta primera porción, en los versículos 10 a 13, podemos ver que Pablo de alguna manera está expresando lo que esta ofrenda ha supuesto para él y digamos, en qué está verdaderamente su contentamiento. Está muy agradecido por un lado y quiere hacérselo saber, pero por otro lado quiere dar esta lección espiritual importantísima para todos nosotros. Nuestro contentamiento no puede estar ni en las bendiciones ni en las dificultades. Tiene que estar en el Señor. Por supuesto, en las dificultades no va a estar, ¿no? Y la siguiente porción, la que va del 14 al 20, tiene más el propósito de agradecer la ofrenda, pero con miras o de cara a esa participación que los filipenses están teniendo con Pablo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo quiere recordar que a lo largo de su ministerio ya lo han enviado varias veces, ayuda y lo siguen haciendo, que son colaboradores suyos, que están trabajando juntos. Pablo como apóstol predicando el Evangelio y ellos como iglesia sosteniendo a Pablo en sus necesidades. Y esta segunda parte la consideraremos, Dios mediante, el domingo que viene. Hoy nos quedamos en el texto que va del 10 al 13, en el que vamos a ver, pues en primer lugar, una alegría, una gran alegría, la alegría de sentirse cuidado, en el versículo 10. Después vamos a ver un secreto, el secreto de la vida cristiana. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? El contentamiento. Versículos 11 y 12. Y finalmente vamos a ver una confianza maravillosa. Si podemos estar contentos, si podemos estar satisfechos, es porque confiamos en algo, porque tenemos una confianza maravillosa. La confianza de que Dios obra con poder en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y antes de comenzar a meternos en el texto directamente, decir que, bueno, hay personas que han entendido en este pasaje, estas personas que siempre están buscando tres pies al gato y leyendo entre líneas y al final acaban viendo lo que no dice el texto. Hay personas que piensan que Pablo está siendo irónico y que lo que está haciendo es quejarse amargamente, diciendo, ya al fin habéis tenido cuidado de mí. Os faltaba la oportunidad, pero esto es una ironía, ¿no? Es como decir, ¿pero qué os ha pasado? Habéis estado desatendiéndome todo este tiempo. Es decir, hay personas que piensan que Pablo se está quejando. De hecho, dirían más. Si el propósito de la carta es agradecer la ofrenda, fijaos que ha dejado este tema para el final. Y si lees cuidadosamente cada uno de los versículos que van del 10 al 20, en ningún momento da las gracias. Es más, dice, no, si no tengo escasez, gracias por la ofrenda, bueno, no dice gracias. He recibido la ofrenda, pero no me hace falta. Es como que Pablo está molesto, Pablo está tenso. Hay una tensión entre algunos de los filipenses, al menos, y él. Pero como digo, me parece que esto es leer entre líneas lo que el texto no dice. El texto dice claramente, os faltaba la oportunidad. No es que los filipenses se hayan desentendido del apóstol, no es que se hayan olvidado de él, es que no tenían la oportunidad de ayudarle. Y cuando surgió, ayudaron. Por otro lado, el tono general de la carta es de gran intimidad, de gran afecto y de una comunión estrecha entre Pablo y esta iglesia. Sería una maniobra extraña que después de haber explicado y expresado toda la carta en ese tono, a última hora haga saber este descontento ahí como a traición, ¿no? A última hora sería una cosa impropia del apóstol. Y en tercer lugar, sería una actitud cínica. Si la palabra dice que no tenían oportunidad, si Pablo dice que no tenían oportunidad y por eso no le ayudaron antes, es que Pablo pensaba esto realmente. Y digo esto porque me parece una manera peligrosa la de acercarse al texto, por muy erudito que seas, tratando de que el texto diga lo que el texto no dice. La Biblia dice lo que dice y nuestra misión, nuestra labor, cada vez que nos acercamos a ella es entender lo que dice y no ver más allá lo que no dice. Esto es un comentario que os hago a raíz de los comentarios que he leído, ¿no? Que a veces uno se asombra cómo personas que se han pasado la vida estudiando pueden llegar a conclusiones que son lo contrario absolutamente de lo que el texto enseña. Pero no, Pablo no se está quejando amargamente. Lo que Pablo sí que tiene la intención de explicar y de detallar es que finalmente su gozo cristiano, su paz como cristiano, su descanso absoluto, su plenitud absoluta,
no depende del cuidado de nadie más que del Señor. Y esto es algo importante que vamos a tener que considerar en los siguientes momentos. Pero fijaos, en primer lugar encontramos esto en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No, como vamos a ver, no hay contradicción entre alegrarse en el cuidado que otros nos dan y que nuestro contentamiento finalmente esté en el Señor. No hay contradicción y espero que lo entendamos. El amor que otros nos tienen, el cuidado que otros muestran por nosotros, es causa de una gran alegría, siempre. ¿No es así? ¿Quién de nosotros, cuando se siente amado, cuando siente o sabe que otra persona está pendiente y que está cuidando de él, no experimenta esa alegría, no experimenta ese gozo? Tristemente, muchas veces lo que nos pasa es lo contrario, que hay personas que nos están cuidando, hay personas que se están preocupando de nosotros, que nos están amando, y nosotros consideramos que eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo triste, que no seamos capaces de valorar la maravilla y de apreciar la maravilla que es que otras personas nos estén cuidando cuando no tendrían por qué hacerlo. Y otra cosa que me sugiere este texto en cuanto al cuidado y la alegría que supone el cuidado que otros tienen de nosotros, es que automáticamente cuando uno lee esto, dice, vaya hombre, ¿y quién cuida de mí? ¿Y quién está mostrando ese amor por mí? ¿Y quién se está preocupando por mí? Cuando creo que lo primero que deberíamos pensar es, ¿a quién estoy cuidando yo? ¿A quién estoy cuidando y amando yo de esa manera práctica? ¿A quién estoy haciendo saber que me importa? Que su vida me importa, que estoy cercano, que no está solo. Creo que siempre es bueno cuando nos acercamos a estos textos, pues sí, bueno, quizá tienes que evaluar tu situación y no está siendo tu mejor momento, pero también que veamos cómo estamos respondiendo nosotros al desafío que un texto nos propone. Y también es importante en cuanto a este pasaje, en este versículo 10, darnos cuenta de las palabras que añade el apóstol Pablo con toda la intención. En gran manera me gocé, pero fijaos, no dice en la ofrenda, no dice me gocé en el regalo, no dice ni siquiera me gocé en vosotros, dice en gran manera me gocé en el Señor. Creo que las personas más inmaduras, cuando reciben un regalo, su atención queda fija en el regalo, ¿no? No pueden ver más allá. Los niños, cuando a un niño le haces un regalo, el niño queda fascinado por el regalo y se le olvida que tú estás ahí. Corre a abrir la caja, corre a desenvolverlo y se pone a jugar inmediatamente y se le olvida que tú has pagado ese regalo. Las personas más maduras, cuando reciben un regalo, antes que el regalo miran a la persona que lo hace. Las personas son más importantes que las cosas. El que hace el regalo, el corazón del que hace el regalo, es un regalo más hermoso y más especial que el propio presente. Y las personas espirituales, más allá del regalo, más allá de la persona que hace el regalo, ven a Dios que ha puesto en el corazón el hacer ese regalo. Dice Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces. Esto significa, esencialmente, que el origen de toda buena cosa, de todo lo que de verdad es bueno, de todo lo que nos alegra la vida, de toda bendición, es el Padre de las luces, es Dios. Cuando recibimos algo de una persona, está bien que agradezcamos a la persona, es correcto que lo hagamos, pero es importante que veamos que detrás de esa misericordia, detrás de esa bendición, también está Dios. Detrás de toda cosa buena que pasa, está Dios. Su gracia común, esta doctrina que se llama gracia común, que es su bondad que todavía está presente en la humanidad, que es ese reflejo que todavía queda en el ser humano de parte de Dios, nos habla de Dios. Claro que podemos recibir cosas buenas de personas que ni siquiera son cristianas, y detrás de ellas está Dios. Todo lo bueno viene de Él, y nuestra mirada debe ir a Él siempre. Y dice el texto que os faltaba, estabais solícitos de cuidar de mí, pero os faltaba la oportunidad. Y esto me hace pensar finalmente, ¿no?, en que nuestra disposición a hacer el bien muchas veces pues es como una disposición pasiva, ¿no? Bueno, si surge alguna oportunidad de hacer el bien, lo hago. Dice, hagamos, según tengamos oportunidad, dice Pablo en Gálatas, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, según tengamos oportunidad. Muchos entendemos este texto como, bueno, yo voy viviendo mi vida tranquilamente y si en algún momento surge una oportunidad, debo responder. Pero yo veo otra cosa en el texto, fijaos, dice, de lo cual estabais solícitos.
Los filipenses no estaban pasivamente aguardando una oportunidad, estaban activamente buscando una oportunidad. ¿Qué diferencia hay? Como cristianos no somos llamados a esperar pasivamente oportunidades de hacer el bien. Somos llamados a buscar activamente ocasiones para hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Y esto marca una diferencia y espero que podamos captar el matiz. Nuestra vida no es una vida contemplativa y pasiva y estamos esperando de una manera, vamos a decir, a que algo se manifieste claramente. No, nuestra vida debe ser una búsqueda activa de cómo agradar al Señor y de cómo servir a los demás. Y los filipenses tenían esta actitud. Ahora, lo que todo este texto que hemos considerado, el versículo 10, lo que me lleva a pensar es que si es hermoso pensar que haya hermanos nuestros que están preocupados por nosotros, que están orando por nosotros, que quieren cuidar de nosotros, y esto es maravilloso, de verdad, esto es motivo de un gran gozo. Si esto es algo bueno, si esto nos anima, si esto nos alienta, ¿qué debe ser pensar que el Dios de todo el universo, que el Señor y Creador de todas las cosas, es quien alienta esta actitud y quien primeramente tiene esta actitud hacia nosotros? La actitud de Dios es constantemente favorable a nosotros por causa de Cristo. La relación que ahora tenemos con Dios es una relación paternofilial. A todos los que recibieron a Cristo Jesús se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que Dios vela sobre nosotros como un padre, como el mejor padre, vela sobre sus hijos. Y esa es la realidad de nuestra vida hoy, igual que lo fue ayer, igual que lo será mañana y todos los días. ¿Te despiertas por la mañana pensando esto? Hoy Dios vela sobre mí, sus ojos velan sobre mí. Él no está pasivamente esperando a que yo necesite nada, Él está activamente buscando mi bien. Está activamente buscando bendecirme en Cristo Jesús. Y esto, como vamos a ver después, no implica que todas las cosas en la vida nos van a salir bien. Pero sí implica que esa es la actitud y la voluntad de Dios nuestro Padre. Buscar activamente nuestro bien. Procurar en todas las cosas nuestro mayor bien. Evidentemente y fundamentalmente para su gloria, porque Dios es glorificado en su amor por nosotros. Dice el siguiente texto: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y otra vez, el apóstol Pablo está hablando como un filósofo estoico. Uno no sabe si está leyendo a Séneca, o está leyendo a Diógenes, se llama, el del estoicismo, o está leyendo al apóstol Pablo, ¿no? Aparentemente, de hecho, la palabra contentarme no aparece en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra pagana. Es una palabra de la filosofía griega que tiene que ver, fijaos, con lo que tiene que ver con autosuficiencia. Es decir, el estoico es aquel que pretende ser autosuficiente, independiente de todas las cosas, de todas las circunstancias y de todas las personas. Alguien que vive por encima de todo esto. Alguien que en sí mismo encuentra la capacidad de aislarse del mundo que le rodea y seguir su vida. Autosuficiente. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que tú eres autosuficiente? ¿Estás diciendo que tú no dependes de nadie? No. Pablo está tomando el lenguaje que es familiar a estos cristianos filipenses, de trasfondo grecorromano, para decir precisamente lo contrario. Sí, a los cristianos tenemos la capacidad, la gracia de que las circunstancias no nos derriben, pero no en nosotros, en otro, como vamos a ver después. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Como digo, el lenguaje hasta aquí parece puramente filosófico, pero lo que va a decir finalmente es lo contrario. En el versículo 13 lo desarrollaremos. Ahora vamos a ver un par de detalles muy importantes en estos versículos 11 y 12. El primero de ellos, diría, es que este contentamiento del que habla Pablo, esta autosuficiencia, que no es auto, pero sí es suficiencia, no es algo que viene de serie. Es decir, reconoces a Jesucristo como tu Señor y entonces te viene infundida esta capacidad de estar ajeno de las circunstancias y de estar siempre contento. No. Fijaos lo que dice: he aprendido. La vida cristiana es un proceso. Muchos concebimos la obra de Dios en los cristianos, en nosotros,
como una varita mágica, ¿no? Como que vamos a Dios con nuestros problemas, con nuestras dificultades, y si de verdad tenemos fe, y si de verdad deseamos algo, Dios saca la varita y dice, quiero, sea hecho. Y entonces tú eres librado de ese problema para siempre. Pero no es esto lo que estamos viendo aquí, y no es esto lo que hemos visto en el capítulo 3. Pablo deja lo que queda atrás y se esfuerza por proseguir adelante. Tiene una carrera por delante. Tiene un premio, un llamamiento, y tiene que esforzarse con toda su energía hacia ese premio. Hay la idea de un proceso. La vida cristiana es un crecimiento, una madurez, un aprender. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. He aprendido. He aprendido el secreto, dicen otras versiones. Quien tenga Reina Valera no lo puede ver. Pero si tienes otra versión, la Biblia de las Américas dice, he aprendido el secreto. He sido iniciado en el misterio. Es decir, juntamente con el conocimiento de Dios y juntamente con el conocimiento de su gracia salvadora, somos iniciados en el conocimiento de quién es Dios como Padre. Dios como Padre es aquel que nos va a cuidar a lo largo de nuestra vida. La cuestión ¿cuál es? Que esto es algo que tenemos que aprender a lo largo de toda nuestra vida. Y dice Pablo que lo ha aprendido. El apóstol Pablo en sus circunstancias, en sus sufrimientos, en sus tribulaciones, especialmente en sus sufrimientos y tribulaciones, como podemos leer en 2 de Corintios, aprendió que Dios está con él y que en Dios lo tiene todo, que Dios es suficiente para él, que aunque él estaba como muerto, que aunque su situación era como expuesto a la muerte, el Señor lo estaba sustentando y lo estaba vivificando continuamente. Y esta es la gran lección que los cristianos tenemos que aprender a lo largo de toda nuestra vida, que tanto cuando recibimos bendiciones como cuando recibimos aflicciones, Dios está sosteniéndonos. Él está cuidando de nosotros. Él nos está llevando de la mano adelante en el camino. Y es cuando comprendemos esto. Y es cuando comprendemos la manera en que Dios opera por su providencia a través de todas las circunstancias de nuestra vida para cumplir su propósito bueno en nosotros. Es cuando entendemos esto, que empezamos a aprender a contentarnos en Él y a tener descanso en Él y a decir Él sabe lo que está haciendo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, hablando de la salvación desde la eternidad pasada hasta su consumación futura, dice que a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, glorificó, etcétera, todo ese proceso que dice ahí, y dice, para que sean conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que Dios se ha propuesto, algo más grande y más glorioso de lo que tú y yo ahora podemos entender. Y dice después, y a los que aman a Dios, a esos llamados, a esos escogidos, todas las cosas les ayudan a bien. No va a suceder nada en tu vida, por malo que parezca, por terrible que parezca, que te vaya a causar un mal irreparable. Esto por un lado. Sino que todo lo que va a suceder va a ser utilizado sabiamente por tu Padre para cumplir en ti su propósito. Comprender esto es encontrar contentamiento. Comprender y descansar en esta verdad es poder descansar en el Señor y decir, tú sabes, yo no tengo ni idea ni a dónde vamos, ni de qué va a pasar, ni de qué voy a hacer, pero tú sabes, Señor. Tú estás conmigo y no necesito más. Estos son palabras mayores, ¿verdad? Para muchos de nosotros, este reto que está aquí delante todavía nos queda muy lejos. Parece muy difícil de alcanzar. Hay que señalar un par de cosas antes de seguir adelante. Sé que el calor es mucho, pero hay que señalar un par de cosas importantes. En primer lugar, el contentamiento del que está hablando aquí el apóstol Pablo no es esa pasividad, no es esa parsimonia del que se entrega y dice, mira, si va a suceder lo que tenga que suceder, yo me abstengo. Yo me aparto y que pase lo que tenga que pasar. No es el opio del pueblo. No es un conformismo que pasa por alto las injusticias y las justicias y dice, bueno, ya está, lo que tenga que suceder, sucederá. No. El apóstol Pablo dice que si eres esclavo, no te dé cuidado. Dios está al control de tu vida cuando eres un esclavo. Pero ¿qué dice después? Si puedes hacerte libre, procúralo aún más. Es decir, la vida cristiana no es una vida de conformismo pasivo a la situación que uno tenga sin más. En la vida cristiana tenemos el reto de progresar, tenemos el reto de cambiar lo que está mal, tenemos el reto de ayudar a otros, tenemos el reto de influir en la sociedad, de la justicia de Dios que nos ha dado a conocer por su Hijo y por su palabra, que salga de nuestras vidas y que afecte a todos los ámbitos de nuestra vida y de la sociedad. Somos la sal y la luz del mundo. Estamos llamados a influir en el mundo
positivamente. No estamos llamados a sentarnos en una silla, taparnos la cabeza con una manta y decir, bueno, si al final lo que vaya a suceder, va a suceder. Esto es el estoicismo, pero esto no es el cristianismo. Segunda diferencia, más importante si cabe. Hay una mezcla, ¿sabéis? Hay una mezcla de doctrinas bíblicas con filosofías paganas que da como resultado algo completamente aberrante y destructivo. Es esa mezcla que dice que, bueno, que al final el cristiano es alguien a quien las cosas no le tienen que afectar. Como está contento, como tiene complacencia y suficiencia en Cristo, las cosas no lo afectan. Y da lugar a una figura como alguien hipertérrito, imperturbable, que pasa por la vida, ve el sufrimiento no le afecta, ve el gozo no le afecta. Esto es una deformación del carácter cristiano. ¿Cuándo en la palabra de Dios hemos visto que un cristiano sea alguien a quien el dolor de otros no le afecta? A quien el sufrimiento propio tampoco le afecta. A quien las circunstancias difíciles le dan igual, porque como todo lo puede en Cristo, como está contento. Esto es una deformación del carácter cristiano. La palabra de Dios nos dice que debemos llorar con los que lloran. La palabra de Dios nos dice que en medio del sufrimiento no tenemos que negar que estamos sufriendo. Tenemos que encomendar nuestras almas al Señor y tenemos que rogar que nos consuele en un sufrimiento real, porque el sufrimiento es real. No es una ilusión, como dicen las filosofías orientales. No es algo de lo que nos podemos abstraer. Es una realidad. ¿Y qué pasa cuando el cristiano se expone al dolor? Cuando se expone al sufrimiento, cuando lo acepta, que en medio de esta situación busca su contentamiento en Cristo, no negando esta realidad, sino pidiendo al Señor que le ayude en esta realidad. ¿Y qué pasa después? Que el cristiano que ha padecido, que el cristiano que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe lo que es pasarlo mal, que sabe lo que es estar solo, que sabe lo que es tener necesidad, que sabe lo que es estar abandonado, puede comprender a todos aquellos que están solos, abandonados y necesitados. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios en medio de nuestras aflicciones, podemos consolar a los que son atribulados. Esa idea del cristiano estoico, del cristiano imperturbable, superhéroe, que vive por encima del bien y del mal, no está en la Biblia. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso hecho hombre, padeció en su carne. Y es por lo que padeció en la carne, es por lo que Él experimentó en su propia carne, como hombre, en toda su dimensión, que puede comprender lo que tú y yo padecemos y puede compadecerse de nosotros. Si quitamos o si hacemos a Jesucristo estoico, no solo no nos comprende, sino que nosotros tendremos que ser estoicos y no comprenderemos a nadie. Esto no es el cristianismo. Dice también el apóstol, fijaos yo veo un matiz que me parece interesante, dice, he aprendido, versículo 11, a contentarme, y en el 11 he sido enseñado. Y veo algo también interesante. Siempre que se trata de aprender algo, yo lo digo de corazón, hermanos, tengo miedo, porque soy muy torpe. Cuando se trata de aprender algo y más algo difícil, ya me pasaba desde el colegio. Cuando decía el profesor, voy a explicar algo muy difícil, yo ya cortaba porque decía, yo no lo voy a entender. Es algo que se escapa de mis capacidades y no es falsa modestia, es que era verdad. No, cuando se trata de aprender algo difícil, me pongo tenso. Y este pensamiento vino a mi mente cuando leí este pasaje. Dije, madre mía, yo nunca voy a aprender. Si hay un secreto, si hay una verdad fundamental en la vida cristiana que hay que aprender, a la que tú tienes que llegar, esto no es para mí. Pero después, cuando leí, he sido enseñado, me di cuenta de que el énfasis del texto no está en el alumno, está en el maestro. Lo que está diciendo aquí Pablo no es que, dependiendo de tu habilidad y de tu capacidad para aprender, vas a llegar a aprender o no. Lo que está diciendo es lo contrario. Por la gracia del maestro, por la sabiduría del maestro, por la capacidad del maestro para llevar a cabo su voluntad en tu vida y para hacerte comprender, vas a aprender. ¿Qué vamos a aprender, hermanos? Hasta los más tontos, ¿qué vamos a aprender? De los cuales soy el primero. Vamos a aprender que Dios ha comenzado una obra en nosotros, que la está llevando a cabo y que la va a terminar perfecta. Y lo vamos a aprender no por nuestro intelecto, no por nuestra capacidad, no por nuestro ingenio, por su gracia. Porque lo va a hacer en nosotros y lo vamos a ver.
Porque vamos a comprobar día a día, en nuestro caminar con Él, que Él no se desentiende de nosotros, ni cuando nos va bien, ni cuando pasamos por el valle más oscuro de la sombra mortal. Él es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. En Él estamos seguros. Él es el buen maestro. Él nos va a enseñar todo lo que hay que saber y nos va a mostrar y nos va a dar la actitud que hay que tener también en la vida. Por supuesto estoy hablando de cristianos, estoy hablando de hijos de Dios, de aquellos que oyen su voz y desean seguirle, a pesar de toda su tropeza, a pesar de todas sus limitaciones, pero que desean seguirle. Que estos no se preocupen, que van a ser enseñados. Tenemos el mejor maestro, no nos va a dejar solos. Y vamos terminando con este texto que es la joya del pasaje de hoy. ¿Cuál es el secreto finalmente? ¿Cómo se puede resumir en una frase el secreto? ¿En qué consiste el secreto de la vida cristiana? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, pocos textos de la Biblia han sido más mal interpretados, más torcidos y pervertidos que este texto. ¿Por qué? Porque este texto está hablando en un contexto de soportar aflicciones, de soportar necesidades, de soportar angustias y de que en medio de todo esto podamos seguir adelante. No está hablando de los sueños de nuestro corazón, de las grandes empresas que nos proponemos, en resumen, de nuestra propia vida. Muchas personas dicen, vale, cojo este texto, lo saco de su contexto y lo llevo a mi contexto. ¿Cuál es mi contexto? Estos son mis sueños, estos son mis deseos, esto es lo que yo deseo hacer. Y para todo esto que es mi deseo y mi sueño y mi pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto no está diciendo esto. El texto no está hablando de esas cosas. El texto está hablando de poder enfrentar la vida, de poder seguir adelante en el camino, de poder continuar en la carrera, sin que las bendiciones nos lleven a la apostasía y sin que las aflicciones nos hagan perder el paso y dejar la carrera. Está hablando de esto. Cualquier otra idea que metamos aquí está deformando la enseñanza y nos está llevando a donde el apóstol no nos quiere llevar. Ahora bien, cuando lo entendemos en su contexto, cuando entendemos que la gracia de Dios, que el poder de Dios está disponible para nosotros, para seguir adelante en ese camino, para que podamos aprender a contentarnos solamente en Él, cuando lo entendemos de esa manera, podemos hacer la siguiente reflexión. Si separados de Cristo no podemos hacer nada, unidos a Cristo podemos hacer todo lo que Él se ha propuesto. Todo lo que nos ha mostrado como su voluntad, todo lo que desea que hagamos. Como ya he dicho en anteriores predicaciones y una vez más lo voy a repetir hoy, la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida que excede las fuerzas del hombre natural y de la mujer natural. La vida cristiana es la vida de Dios en nosotros y esta vida solamente puede ser vivida por su poder en nosotros. Por Cristo viviendo en nosotros, por su Espíritu operando en nosotros. ¿Cuál es el problema que muchas personas tienen a la hora de intentar vivir la vida cristiana? Que no tienen el Espíritu de Dios, que no han conocido ni han comprendido quién es el Señor Jesucristo en su vida, que no han recibido un nuevo corazón al creer en Él y al confiarse completamente en Él. ¿Cuál es el resultado? Que no pueden vivir la vida cristiana. Se les hace una carga, se les hace una lista de requisitos y de exigencias, se les hace un yugo difícil de llevar. Leen el texto ese que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dicen, pues será para otros, yo no puedo más. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros por su Espíritu. Y si no es esa vida, no es la vida cristiana. Es un intento humano por vivir lo que ningún hombre puede vivir. Es importante entender esta diferencia. Ahora, fijaos, vamos a recordar un momento el texto que hemos leído antes, de Deuteronomio 8. ¿Cómo sobrevivir en el desierto? ¿Cómo vivir en este mundo? Cumpliendo y guardando la perfecta ley, la de la libertad. Guardando los estatutos como Dios le dice a su pueblo por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 8. ¿Cómo sobrevivir a los escorpiones y a las serpientes? ¿Cómo sobrevivir a esa sed en un desierto? ¿Qué comer en un desierto? Y la respuesta a ese pasaje, ¿os acordáis? Dice, yo sacaré agua de la roca. Yo enviaré pan del cielo. Nos está hablando de Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir la vida cristiana en este desierto? ¿Cómo puedo ir adelante en este mundo si mi alma desfallece de hambre y de sed? Porque Cristo, la roca, fue abierta para ti.
Porque Cristo, el pan del cielo, es entregado a ti todos los días. Puedes comer de Él todos los días. Puedes satisfacer tu alma todos los días. Puedes fortalecerte todos los días. No solo en la Santa Cena. Cada vez que vas a Él con fe, puedes recibir esa gracia. Y es esa la única manera de vivir en el desierto. Y sabéis, hermanos, no estamos en la tierra prometida todavía. La tierra prometida nos aguarda. Es verdad. Es más verdad que tú y que yo. Pero no estamos allí. Estamos en el desierto. Estamos de camino. Somos extranjeros y peregrinos morando en tiendas. Esto es una tienda temporal. Se va a deshacer. Envejecemos, nos desgastamos y finalmente dejamos este cuerpo. Y recibimos de Dios un edificio no hecho de manos. Pero de camino, en medio de nuestro peregrinaje, en medio de ese proceso en el que estamos ahora, Cristo es suficiente. Él tiene todo lo que necesitamos. Él nos da todo lo que necesitamos. No nos va a negar nada. Y además va a aderezar nuestra vida de vez en cuando con alguna rica bendición. Y además va a mantener en nuestra vida esos aguijones que nos hacen recordar que su gracia basta. ¿Cuántos de nosotros soñamos con una vida sin problemas, no? Y Señor, quita esto de mi vida, esto me atormenta, quita esta persona, quita este trabajo, quita esta situación, quita esta enfermedad, quita esto, lo otro. Y el Señor dice, no. Si es que tú no te das cuenta, pero todas esas cosas las estoy utilizando para tu bien. Te están llevando a mis pies, te están atrayendo a mí. Y eso es lo mejor que te puede pasar. También otro concepto, vamos terminando, en cuanto a esto. Bueno, lo mismo que acabo de decir, una página después en Colosenses lo vemos en el capítulo 1, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí tenemos delante la expectativa de la vida cristiana. Andar como es digno del Señor, agradarle en todo y llevar fruto en toda buena obra. ¿Quién no tiembla ante estas palabras? Pero gracias a Dios la oración sigue. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que entonces, cuando comprendemos cuál es el secreto de la vida cristiana, cuando comprendemos que todo lo que tú y yo no tenemos, lo recibimos de Él, entonces ¿qué sucede en nuestra vida? 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es la vida cristiana, Cristo, nuestra única esperanza. Su poder, obrando poderosamente en nosotros, la supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo Jesús de los muertos y que hace que tú y yo caminemos en un desierto, todos los días, desde que lo conocimos hasta que partamos. Y algún día, y a veces lo hacemos, es un ejercicio que os invito a hacer. Cristina y yo hablamos, ¿cuántos años llevamos en el Señor? Madre mía, más de 25 años. Y nos miramos asombrados y decimos, es un milagro que tú y yo, conociéndonos como nos conocemos, siendo tan débiles como somos, sigamos en este camino. Es un milagro. No es tu fuerza, ni la mía, ni siquiera nuestro matrimonio, ni las bendiciones, ni la suerte, ni las circunstancias. Es la gracia del Señor, que nos ha traído de la mano por todo este camino y que nos va a meter en la tierra prometida. Es el Señor, hermanos. Por eso este texto es un desafío, pero es más que un desafío. Es una alabanza a la suficiencia que tenemos en Cristo, a la complacencia absoluta. Si el Padre dijo que en Cristo estaba complacido, ¿qué nos va a faltar a ti y a mí en Él? Lo tenemos todo en Él. Todo lo necesario para vivir la vida que hemos sido llamados a vivir. Y voy a terminar con un par de cosas sencillas. La primera, también salió en una conversación el otro día con mi esposa. A veces pensamos que la imagen que debe dar un cristiano para ser un testimonio es esa que he dicho antes, la de aquel a quien no le afectan las circunstancias, que vienen los problemas y le resbalan como a un pato el agua. ¿Sabéis? ¿Habéis visto un pato en el agua? Le cae agua encima y le resbala, no le moja. A veces pensamos que el testimonio cristiano consiste en esto, en el superhombre o la supermujer que levita por encima del sufrimiento, que vive por encima de todas las cosas, que le vienen los peores problemas y tiene una sonrisa. Estoy contento. Esto no es la vida cristiana.
La vida cristiana no es la imagen de ese atleta poderoso que corre como una centella y que uno lo mira y dice, qué potencia, qué gusto, qué gloria. No, la vida cristiana es la de ese que se va arrastrando, que ves la meta tan lejos, y le ves a él tan débil, que dices, este jamás va a llegar. Pero ¿en qué consiste el testimonio cristiano? Consiste en que en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. En aquello que nosotros no podemos hacer, Dios infunde el poder y dice adelante. Y paso a paso, arrastrando la pierna, con la mirada baja, con dolores en todo el cuerpo, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, derribados pero no destruidos, llegaremos a la meta. Cristiano, tu testimonio consiste en tu debilidad y en Dios actuando en tu debilidad, no en tu potencia ni en una vida ajena a la de cualquier otro ser humano. Las personas cobrarán ánimo cuando vean que otros tan débiles como ellos, que somos nosotros, han encontrado fortaleza y han encontrado gracia en otro para vivir una vida diferente, una vida con contentamiento y con esperanza. Y finalmente, hermanos, siempre que acabamos una predicación, siempre que acabamos de considerar la palabra, fijemos nuestros ojos en Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 17, para terminar, dice que aquel que nos fortalece, aquel de quien viene nuestro poder y nuestra fuerza para poder perseverar en ese camino, es este que está aquí retratado. Mirad, capítulo 2, versículo 17 de la carta anónima a los Hebreos. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Nos está hablando de Cristo. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser humano para morir y de esa manera expiar los pecados del pueblo. Pero ¿para qué más tenía que ser Cristo Jesús humano? Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mirad estas palabras, Él mismo padeció. En su carne, en su humanidad, Cristo padeció. ¿Y qué nos aporta esto a ti y a mí? ¿De qué nos habla esto a ti y a mí? De que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, no hay ningún sufrimiento en la vida, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna prueba que tengas que pasar ahora o en el futuro que se escape del entendimiento de Dios en Cristo. Que Él no haya experimentado en su propia carne, que Él no haya padecido como hombre. Y porque la ha padecido, porque la ha experimentado y porque la ha superado, tienes la garantía de que tú lo vas a superar también, por Él, por su gracia. Señor, alabamos el bendito nombre del Señor Jesucristo. En Él está toda nuestra esperanza. No tenemos otra esperanza, Señor. No tenemos a dónde ir, no tenemos a quién clamar fuera de Él. Pero no nos hace falta, Señor. En Él tenemos todo lo que necesitamos, toda la gracia, todo el poder, toda la misericordia, toda la comprensión, toda la bondad, toda la ternura. En Cristo lo tenemos todo, Señor. Perdónanos, porque tantas veces, Señor, buscamos fuera de Él lo que no podemos encontrar en ningún otro. Y gracias, Señor, por seguir ofreciéndonos, por seguir ofreciéndote a ti en Cristo. Él es nuestro pan, Él es nuestra agua. Por Él subsistimos y por Él continuamos en esta carrera. Y por Él también, Señor, creemos que llegaremos al final. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias que no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestra sabiduría. Dependemos de ti y de tus gloriosos planes y propósitos que te has propuesto antes de los tiempos. Señor, gracias que se van a cumplir en todos aquellos que han puesto en ti su confianza. Y Señor, tan cierto es esto, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu promesa, tu pacto, tu palabra no pasará. Gracias te damos, Señor. Amén. Nos ponemos en pie para recibir la bendición y al terminar vamos abandonando el local al fresco de la calle. Pues hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia que nos ha sido dada, manifestada de parte de Dios en Cristo, y que la preciosa comunión del Espíritu que disfrutamos con Él primeramente, pero también entre nosotros,
sea con nosotros hoy y siempre. Amén.